Hola a todos, bienvenidos a Invoca Podcast, el espacio donde exploraremos nuevas historias extraordinarias cada episodio. En cada episodio nos sumergiremos en un caso real que te dejará impresionado, resaltando los detalles impactantes y comentando el motivo por el que dichos sucesos llamaron especialmente nuestra atención. Después de la dosis de adrenalina, nos vamos a relajar con un tema completamente aleatorio. El día de hoy Datis va a presentarnos una de estas historias. Entonces, adelante Datis. Una pregunta antes de que empieces. ¿Lo vas a hacer todo Ajá. en un episodio o lo vas a dividir en dos? No, todo en uno. Sí, sí, sí. Vale, vale. Nos vamos de lleno. Vale, dale entonces. Bueno, el tema que les traigo el día de hoy sí se me hace un poquito heavy, o sea, sí está un poquito pesado, pero más que pesado es controversial y no sé si has escuchado este caso anteriormente, pero, o sea, todas las declaraciones y todo lo que vamos a ver después es el por qué este caso es como tan controversial y a mí no me convence del todo. Ok, El juicio final que emitieron, pues. ok. Pero bueno, el tema ¿Cuál es el nombre? ajá, que les traigo el día de hoy es el estrangulador de Boston. Va. ¿Ya Sí, había escuchado sobre esto? lo había escuchado, pero no estoy muy seguro de... Es que tengo re mala memoria. Entonces tú dale. Ok. Va, mira, entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, 13 mujeres solteras entre 19 y 85 años de edad fueron asesinadas en el área de Boston. Sus asesinatos fueron atribuidos al criminal bautizado como el estrangulador de Boston. Ok. La mayoría de las mujeres fueron agredidas sexualmente en sus apartamentos y luego estranguladas con prendas de su propia vestimenta. Ok. El primer caso o el primer descubrimiento fue Anna Slesers el 14 de junio de 1962, de 55 años de edad. Se describe como una ferviente devota de la iglesia, y fue encontrada poco antes de las 7 por su hijo en su departamento del número 77 de Gaysburn, en Boston. Aquí uno de los temas que me brincó mucho es que, por ejemplo, el hijo em, tenía la señora vivía sola y su hijo iba a pasar por ella para llevarla a como a una asamblea de la iglesia, o una reunión de la iglesia, del templo, algo así. Y al momento en el que, o sea, la busca, pasa a buscarla, ella no contesta. A él le alarma de inmediato porque anteriormente ya había tenido como unos pensamientos medio suicidas, la mamá, o ya le había dicho así como que la vida era muy triste, que no tenía como mucho sentido seguir viviendo, bla, 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 bla. Ok. Entonces o sea, todo esto al hijo inmediatamente le brinca, va con el casero para que le conceda el acceso al departamento y al momento en el que entran encuentran a la señora, este, pues sí, ya asesinada. Pero lo primero que piensa el hijo es que se había suicidado. Llama a la policía inmediatamente, llega la policía y o sea, el detective que llega hace como mm, pues sí, como un peritaje o una observa pues la escena del crimen e inmediatamente, o sea, deduce que no es en realidad un suicidio porque a Anna Slesers la encuentran con su como una toalla de baño y la tina de baño a medio llenar, o sea, estaba a punto de darse una ducha. Ajá. Entonces, la encuentran ahorcada con el cinto que amarra la toalla de baño. La, la tiene amarrada en el cuello, entonces es asfixiada y el departamento se encuentra totalmente patas para arriba, o sea, todo desordenado, como si hubiera sido un robo. Ok. Entonces, o sea, de principio quieren aparentar que es un robo, pero el detective de igual manera se percata de que, por ejemplo, había joyas, dinero, o sea, en realidad no se llevaron nada, entonces el robo quedó automáticamente descartado. Como típico que, que quieren despistar, ¿no? Que quieren como desviar las Exactamente. líneas de investigación y querer hacer parecer un robo, pero ni siquiera se llevó nada, nada más era como para Ajá. distraer a los investigadores, ¿no?
Es correcto, hacerlos pensar algo totalmente distinto. La autopsia reveló que había síntomas de violencia, pero que la causa del deceso había sido por estrangulamiento, sin pruebas de haber sufrido ataque íntimo. Aquí también un detalle que es como muy importante es que la cerradura jamás se vio forzada, no, o sea, nada, nada, nada. Conforme vamos avanzando en el tema, esta deducción se fue haciendo más fuerte de que las víctimas conocían al perpetrador, Ujú. porque en realidad no se veía como ninguna chapa forzada, la puerta no tenía ninguna, sí, o sea, no estaba Sí, dañada ni era nada. evidente que lo dejó entrar por Exactamente, alguna que lo razón. dejaban entrar. Ok. 2 semanas después, el 28 de junio de 1962, Mary Mullen, de 85 años, fue encontrada asesinada en su casa en el 1435 en la avenida Commonwealth en Boston. 2 días después, en el 1940, de la misma avenida, encontraron el cuerpo de Nina Nichols, de 68 años. También fue encontrada en circunstancias, estas dos fueron encontradas en circunstancias casi idénticas, medias de nylon anudadas en su cuello como lazo. Nuevamente, el motivo parecía un robo, o sea, otra vez, todo desordenado, pero en realidad no se llevaron joyas, y el motivo del deceso era el estrangulamiento. Eh, Bueno, como te decía, dejaban cosas de mucho valor, entonces dejaban relojes de oro, o sea, el dinero, las pertenencias así como muy, muy importantes, en realidad, o sea, ahí seguían, no, cámaras fotográficas de aquellos tiempos, o sea, muchas, muchas cosas que todo hacía, indicaba que era como un robo, pero pues en realidad no era así, ¿no? Ujú. Em, ese mismo día Y entonces también, siempre trataba como de distraer igual, siempre dejaba las casas hechas un desastre y... ajá, Ok, entonces, si te fijas ahorita, a partir del primer deceso al siguiente asesinato fueron 2 semanas. ok. Después de esas 2 semanas le llevó 2 días cometer el tercer asesinato. Y después, ese mismo día, o sea, después de es 2 semanas, 2 días, y en ese segundo día, bueno, o en ese tercer día, vuelven a encontrar el cuerpo de otra persona, que se trataba de Helen Blake, de 65 años. Enfermera retirada y divorciada, quien fue encontrada con las marcas características del estrangulamiento. Esta vez, en lugar de las medias de nylon, era un sostén, lo que se encontraba alrededor de su cuello, y se encontraron laceraciones en sus partes íntimas. De nuevo, todo similar. La escena a primera vista parecía un robo. Ok, qué extraño. Yo creería que un Ajá, sostén no sería suficiente para causar tanto daño, ¿no? claro. Como que son Sí, hilos sí, delgaditos. Pensarías que no se hace como rompe. mucho sentido, sí, De haber sido, pero... de haber sido de buena marca. Digo, de aquellos tiempos la ropa Es que duraba los que más. yo uso se rompen más fácil. Acá. Es que también, ¿de cuáles compras? No te Bueno, sí. vayas al tianguis a comprar los de 5 varos. Ese es mi problema. Después de estas 4 víctimas, la policía recomendó a las mujeres de Boston ser muy cautelosas con extraños y cerrar bien sus puertas. Se realizó un perfil que describía a un hombre entre los 18 y 40 años que sufría de manías persecutorias y de alguna forma sentía rencor hacia las mujeres mayores porque posiblemente odiaba a su madre. Ok, me Aquí parece curioso. también, Pero ahí, hasta ahí solo llevaba mujeres mayores, pero en el rango que ajá, dijiste al inicio también hay... ajá, esto es lo que brinca. O sea, Ok, creo que justo también es algo de lo más interesante en este caso y algo de lo también que es muy controversial. Pero pues ahorita la vamos a indagar un poquito más. ok. En la serie de Boston Strangler, que está en Disney Plus, me aventé esa serie. Ellos ven como o bueno, tratan de llevar la historia desde el punto de vista del periodismo. Ujú, Y se me hace muy interesante el cómo hasta aquí estos 4 asesinatos en realidad ellos ni siquiera, o sea, la policía ni siquiera tenía pistas de que era la misma persona, jamás habían conectado los casos, todo estaba por ningún lado, o sea, era como de, ah, bueno, apareció otra muerta y listo, o sea, hasta ahí. Pero una reportera fue la que, no sé, como por azares del destino, no sé, querer a lo mejor subir un poco más en su trabajo, estar al pendiente de alguna historia importante, es la que empieza a enlazar estos asesinatos. ujú. Entonces, ella comienza a hacer interrogatorios a los policías o detectives que llegaban primero a las escenas y les preguntaba así como, oiga,
o sea, la escena, cómo la encontró, pasó esto, y así, así, y así. Entonces fue cuando empieza ella a deducir, bueno, las preguntas la llevaban a, lo hace parecer un robo, todos son por estrangulamiento, todas son mujeres mayores, es allanamiento, pero en realidad sin, o sea, sin, como sin forcejeo, pues la víctima los deja entrar. Entonces aquí hay un patrón que tenemos que seguir para, para poder dar, o sea, o bueno, saber qué está sucediendo, porque están sucediendo estos asesinatos y cómo pararlos. Una reportera Eh, haciendo el trabajo de investigación mejor que los investigadores. exactamente, que creo que, o sea, también es como una cierta manera o de cierta forma, pararse el cuello, digo, porque a fin de cuentas no van a dejar a los reporteros como unos tontos en la serie donde Bueno, sí. ah, ponen el punto de vista de los reporteros, pero sí, supuestamente, este, todo empezó como a figurar gracias a ella. Y de hecho, en muchos de los archivos y muchos o sea, en la carpeta de investigación, de este caso en específico, ella junto con otra investigadora, figuran mucho por lo involucradas que estaban. De hecho, esta reportera terminó divorciándose de su esposo por cómo estaba obsesionada con este caso. Y si te fijas, o sea, son 2 años en el lapso de tiempo. Entonces, en estos 2 años, pues a lo mejor ella estaba obsesionada con su trabajo, de repente se ausentaba de la casa. Digo que no es por demeritar ni mucho menos, porque es una historia, o sea, ella estaba realmente consternada por todo lo que estaba sucediendo en su ciudad, porque a fin de cuentas es su ciudad, ¿no? Ujú. Sí, sí, de algún modo realmente queriendo ayudar. Ajá, entonces, o sea, estos cuatro asesinatos, la policía no tenía absolutamente ni idea de que estaban relacionados, lo relacionan gracias a ella sacan un periódico en el que dicen así como estos 4 casos están relacionados, no sé qué, bla, 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 y entonces es cuando la policía dice, bueno, no atrapamos a nadie, pero pues todos deben estar conscientes que de lo que está sucediendo, pónganse al tiro, entonces necesitamos que las mujeres, especialmente las mujeres adultas, las mayores, estén al pendiente, que no dejen entrar a cualquiera a su casa y no confíen en extraños, básicamente, ¿no? Ok. Entonces empieza a pasar todo esto. Transcurrió más de un mes sin ningún ataque hasta que el 19 de agosto de 1962, Aida Irga, de 75 años, fue encontrada de una manera espantosa. La habían privado de la respiración con un camisón marrón y sus piernas estaban separadas al lado de 2 sillas donde descansaban sus tobillos y un cojín. Había sido colocado, bueno, el cojín había sido colocado debajo de sus glúteos a manera de que su posición fuera lasciva y provocativa para quien la encontrara. Una vez más, no hubo signos de entrada forzada y los detalles del hallazgo no fueron públicos para no desatar el caos. Aquí, esta parte de desatar el caos también me llama mucho la atención porque al momento en el que el periódico empieza a enlazar los casos y lo hace público directamente, toda la ciudad empieza, o sea, creo que hasta se empezaron a decir que el tipo tenía como super fuerza y tenía como Luego lo va a creer como clickbait, ¿no? ajá, Pero, como superpoderes y así, todo horrible, ¿no? Y esto lo fomentó la prensa al momento en el que empezaron a publicar periódicos con estos 4 asesinatos están ligados, hay un asesinato en serie en Boston, bla, 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 bla. Entonces, en lugar a lo mejor de ayudar, que digo que también sucede muchas veces, que el periodismo en lugar de ayudar al caso, lo está perjudicando por todo sí, por dar información falsa, por estar ajá, por toda la psicosis que está provocando en toda la claro, población. con tal de llamar la atención y tener más Ajá. Entonces aquí audiencia. ya llevamos 5 casos, todo en junio, de junio a agosto, junio, julio, agosto. Ujú. 3 meses y ya tiene 5 casos en su haber, ¿no? El 28 de agosto de 1962, 9 días después, el cuerpo de Janie Sullivan, de 65 años, fue encontrado cerca de la víctima anterior, en el 435 Columbia en Dorchester. La enfermera había sido asesinada una semana antes, o sea, no la habían encontrado. Ya llevaba muerta cuando la encontraron ya llevaba muerta una semana. Este, y fue encontrada en el baño. La necropsia informó que su deceso se produjo entre el 20 y 21 de agosto, o sea, 2 días después de Aida Irga, que fue la víctima anterior. Y fue entonces cuando el terror ahora sí se apoderó de Boston, que era lo que te decía, incluso las personas le atribuían poderes sobrenaturales y pronto se le conocía bajo el sobrenombre de el estrangulador no loco o el asesino del atardecer.
después de todo o sea, de toda esta locura y caos, pasan 3 meses y todo está tranquilo. O sea, también es algo de lo que me brinca demasiado y por lo cual me llamó mucho el caso, es el cómo deja que se enfríen las cosas y luego vuelve a atacar, y luego se vuelve a enfriar y luego ataca, 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 y luego, o sea, es como Sí, no tiene como un periodos patrón, ajá, más y está muy definidos, es heavy. como Ujú. inestable, extraño. Exactamente. Entonces, pasan 3 meses sin ningún incidente, y por lo mismo, a lo mejor porque todos los habitantes estaban, en la histeria colectiva, todos pendientes así de que, ay, no lo conozco de aquí del barrio, este señor no vive por aquí. Entonces, como que todos estaban muy al pendiente, como que por eso se calman las aguas. Pero o sea, todo cambia radicalmente cuando el 5 de diciembre de 1962, Sophie Clark, de 20 años, estudiante afroamericana, había sido encontrada en su departamento a pocas cuadras de la primera víctima, Anna Lessers. Había señales evidentes de abuso, ya que se encontró ADN en sus partes íntimas y fue asfixiada con sus medias. No se ajustaba al perfil, pero la policía estaba segura de que se trataba del mismo asesino, sin mencionar que esta vez hubo una testigo. Una vecina, de Sophie Clark, dio testimonio de que un hombre había llamado a su puerta insistiendo en que lo habían enviado a pintar su departamento. No lo dejó entrar y se fue después de que le dijo que su esposo estaba en casa. Vamos, él toca, me mandaron los de mantenimiento de aquí del edificio, necesitamos pintar su departamento, bla, 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 bla. No, ahorita no, gracias, luego yo lo veo con mi casero o lo que sea. No, pero es que, pues, o sea, si me están mandando es porque tengo que hacer esa tarea. No, no, ahorita no, o sea, después yo lo checo, no sé qué, bla, 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 y es entonces, o sea, con tanta insistencia, la mujer se empieza, o sea, se pone como Sí, en se modo pone alerta. defensa. Ujú. Ajá, y lo primero que le llega a la mente es decir que su esposo está en la casa, que le va a hablar y que se arregle con él. Es entonces cuando este trabajador de mantenimiento Dice, no, dice, no, no. bueno, está bien, ahí vengo después. Entonces se pasa a la siguiente puerta que toca, le abre esta chica, Sophie Clark, y es entonces donde dice, pues ya, o sea, O de sea, aquí tal va mi cual se pasó a siguiente la víctima. siguiente puerta, era el mismo edificio y todo, fue. Sí, era el mismo edificio, o sea, no la puerta contigua, pero pues obviamente, o sea, él, ya después en los testimonios decía que solamente en los timbres, porque ya ves que los edificios tienen los timbres y Ujú. pintan como el nombre y todo ese show, este, se fijaba en qué timbre figuraba el nombre de una mujer y ya era entonces donde era como seleccionaba más o menos a su víctima. O sea, qué impresionante para ella, o sea, para la persona que no le abrió, pensar Sí, ya sé, que se pudo en salvar, o sea, de que la se que se salvó salvó. por... Pero también qué Ajá, culpa de decir cómo no, o sea, alerté y aquí a mi vecina sí, le claro. tocó, ¿no? Es como, O sea, yo me salvé, pero pues le pasé la bala al de al lado, ajá, básicamente. exacto. Este, entonces, después de Sophie Clark, 3 semanas después, Patricia Bissett, de 23 años, fue encontrada en su apartamento cerca del área donde vivían las dos víctimas anteriores. Patricia se encontraba embarazada y fue descubierta después de que no se presentara a trabajar. Su jefe acudió a su domicilio y al no tener respuesta llamó a la policía. Una vez que los oficiales entraron, encontraron el cuerpo de la chica, la cual yacía entre sábanas, había signos de abuso y de igual manera había sido privada de la vida con unas medias alrededor del cuello. Aquí, sobre Patricia Bissett, en el documental, bueno, es como una docupelícula, no sé, del caso de Boston Strangler. En esa película en específico de esta chica, Patricia Bissett, comentan que tenía un romance con su jefe, el embarazo era de su jefe, y entonces él como que digamos que al momento en el que ya no se presenta a trabajar, porque pues le dice que está embarazada y no sé qué, pues él se preocupa, va a ver qué pasa, la encuentran pues ya muerta, ¿no? Y pues los mismos síntomas. Aquí lo que no aclaraban era si también había como
signos de que trataron de hacerlo parecer como un robo, porque no dicen si todo estuvo como desordenado o así, pero pues dicen que la escena fue impresionante porque la encontraron sentada en su cama con el cuello, o sea, básicamente lo que hacía este tipo era amarrarles lo que encontraba, las medias o lo que sea, pero lo dejaba como un moño de regalo. O sea, eso es lo que se me hace más impresionante, que no lo había visto yo como Algo simbólico, al ¿no? Como un... ajá, como algo, o sea, yo no lo había visto como algo alarmante, era como un medio para o sí, el medio para acabar con la vida de su víctima, pero ya después el cómo lo, o sea, el cómo lo arreglaba como un moño de regalo, era como, o sea, esa manera sí ya se va un poquito más perturbadora, ¿no? O sea, Sí, sí claro, ya claro. te brinca más. Más enfermo todavía. Exactamente. Después de Patricia Bisset, el 6 de marzo de 1963, otra víctima fue encontrada a 25 millas del norte de la ciudad. Mary Brown, de 68 años, fue privada de la respiración y además la atacaron de manera íntima. Aquí, de nuevo, no dicen si también lo hicieron parecer como un robo, como un asalto, si pasó algo, no sé qué. Solamente aparece la víctima y a partir de, o sea, si ya iban ligando los casos, cada vez que aparecía una nueva o otra mujer asesinada, también lo ligaban inmediatamente si el método era estrangulamiento, y ya no ahondaban más, o sea, ya iba directamente a la carpeta del estrangulador de Boston. A este punto, la policía ya estaba bastante consternada, de cierta manera. Eh, Incluso llegaron a hacer como una oficina del estrangulador de Boston, o sea, era una oficina dedicada solamente a puros de esos casos, se abrió una línea específica para todas las mujeres que vieran algo extraño en A su, los en que su pudieran dar vecindario, y, información. ajá, hicieron así de que toda la información que se pueda recolectar sobre este tipo, hay que empezar a ver qué onda. 2 meses después, Beverly Sammons, de 23 años, quien aparentemente había concluido sus estudios, fue descubierta después de ausentarse de una práctica del coro. La joven fue encontrada con las manos atadas a la espalda con una de sus bufandas, una media de nylon y dos pañuelos estaban atados alrededor de su cuello, incluso tenía un trozo de tela en la boca y tenía 4 heridas de arma punzocortante en el cuello. En total fue herida 22 veces en todo el cuerpo. En este caso no había evidencia de abuso. Aquí, a lo que nos vamos, es que la encuentran maniatada, estrangulada, ¿Mm? y aparte del estrangulamiento, con no recuerdo si era un cuchillo, le pasan cuatro navajazos por el cuello y después dice que es acribillada 22 veces, pues, o sea que Sí, como si fuera con odio, así como... De ajá, hecho, eso es extraño cuando es como a desconocidos, ¿no? Eso lo más común es cuando es exactamente. con como alguien que conocen y Entonces, que de algún modo es un crimen por odio o por ajá, un algo. pasional, así se Ajá. le llama. Entonces, es herida 22 veces, 4 en el cuello y las otras 18 fueron en el seno izquierdo, si no mal recuerdo, solo ahí. O sea, en un seno directamente, pum, 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 y lo del cuello, o sea, básicamente la querían desaparecer, pero no solo desaparecerla, no solo matarla, sino que también, o sea, querían am, desquitar esa furia que sentían. Aquí, no se hace mucha mención de esta víctima, Beverly Sammons, pero en la película de Disney Plus hacen un poquito o ahondan un poquito más en este tema. Una de las amigas de ella comenta que su exnovio la había estado este como siguiendo, pues la había estado hostigando. Ujú. Al momento en el que esta periodista va con el exnovio como para cuestionarlo, todo le parece tan extraño que la periodista decide, mejor no sigo con esta entrevista, o sea, mejor me voy. O sea, Como va, que se asustó. toca su casa, ajá, Ujú. toca su casa, es como un sótano, se pasa, es como un pasillo, y después del pasillo el tipo le dice así como de, o sea, así es la escena como te la pintan en la película. El pasillo lleno como de maniquíes y ¿Era así película mucha, o era documental? es peli.
Ok, pero está basado en muchos de los expedientes. ok. Entonces, está el pasillo, muchas chucherías como de arte, maniquíes y bla, bla, bla. Y el tipo le dice, aquí atrás es donde vamos a poder platicar, o sea, donde vamos a poder hablar. Ujú. Y a la tipa así como que, uff, estoy sola, no tengo con qué defenderme. No, mejor no. Y es así como, no, se me olvidó que tenía otro compromiso. Y se va. Ujú. A partir de que se sale de ahí, ella se va como súper asustada, ya no se vuelve, ya no vuelven a intervenir a este tipo que se llama Daniel Marsh, hasta después. Y empieza a tomar como mucha fuerza la hipótesis de este tipo, de Daniel Marsh, y después vas a ver por qué. Pero entonces, aquí ya tenemos una de las víctimas que cambió totalmente el modus operandi, porque no nada más es estrangularla y privarla de la vida, sino que ya es algo pasional, es con un arma punzocortante, y Y- así con mucho odio, la maniatada, que tampoco era muy común, y listo, Ok, ¿no? pero tenía el moño, o cómo es que ligaron, o sea, como que dijeron también es la misma persona, si era ya algo diferente. Sí, porque tenía, o sea, sí tiene la manera de estrangularla, sí fue con medias y Ah, mira, fue una media de nylon y dos pañuelos estaban atados alrededor de su cuello. Ujú. También O la sea, casa estaba hecha un desastre, me ajá, imagino, todo, o sea, todo era igual, exactamente. lo único que era como el agregado de lo de los... Maniatado y el uso de arma punzocortante. Ok, Y en este caso no es agredida sexualmente. ok, Entonces, o sea, como que la agresión sexual era esta sí, esta no, esta sí, o sea, como que era no era siempre, qué, ajá, no era de qué constante, ánimos tenía, ajá, o sea, no era una constante en su modus operandi. ok, Entonces aquí es donde brinca un poquito más. Este, Beverly Sammons, 23, nylon, tenía 4 heridas de arma punzocortante, herida 22 veces, 18 en el pecho y pues no había evidencia de abuso, ¿no? En este punto la policía ya había revisado, o sea, porque si te fijas, gracias a esos tiempos muertos, la policía de Boston empezó a revisar entre sus expedientes casos de agresiones de agresores sexuales, que habían sido eh, de, em, pues sí, como expuestos en Boston, o sea, que ya tuvieran que habían sido denunciados en Boston. Entonces ya tenían su expediente, empezaron a hacer interrogatorios, investigaron un montón de gente. Entonces la policía ya había revisado todos los agresores de los archivos de Boston, buscando conexiones entre las últimas víctimas. Pero no surgió nada. El cambio repentino en las edades de las víctimas hizo aún más difícil la situación. Entonces surgió la teoría de que no solo se trataba de uno, sino de dos sujetos. ok, Por la desesperación de la policía, o sea, la policía ya estaba tan desesperada por encontrar a este tipo que buscó ayuda con un clarividente, el ah, cual describió al asesino como un paciente mental que había huido del Hospital Estatal de Boston los días en que ocurrieron los asesinatos. Pero esto pronto fue desmentido. Para entonces, más de 400 personas habían sido interrogadas. O sea, interrogaron un montón de gente, checaron todos sus archivos, ya tan desesperados fueron con un clarividente y el tipo les dice, sí, es así, ya está, se escapó de la clínica psiquiátrica, bla, 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 y todo es como de, dude, o sea, es que, ¿por qué recurren a eso, sabes? O sea, entiendo la desesperación, pero sí, sí, que no es tampoco común, o sea, sí lo he escuchado en, sí, ya en sé, en varios varios casos, casos, sí, que también van principalmente, con un clarividente y esas cosas, y es como, sí, pero bueno, entonces aquí, este... Después de esto fue en marzo, eh, perdón, en junio, mayo, fue mayo. ujú, En mayo de 1963 encuentran a esta última víctima. Ya este punto ya investigaron, ya interrogaron, fueron con un gran evidente y nada, todo sigue, la pista sigue muerta, no tienen absolutamente ningún tipo, no tienen absolutamente ningún sospechoso, todo mal. Y el 8 de septiembre, o sea, ya de aquí de mayo a septiembre, nos vamos 5 meses de tranquilidad. Y en el 8 de septiembre de 1963, en Salem, Evelyn Corbin, mujer divorciada de 58 años, se convirtió en la siguiente víctima.
Fue encontrada en su habitación, encima de la cama sin prendas y boca arriba. En este caso fue encontrado ADN en su boca y dentro de la habitación, y dentro le habían colocado su ropa interior. El apartamento de la chica parecía ser saqueado, al igual que los casos anteriores. Su ropa interior en su boca y todo, em, idéntico a las víctimas anteriores. Anteriores. Ajá, esto fue en septiembre. El 23 de noviembre del 63, Johan Graf, diseñador industrial de 23 años, fue abusada y asesinada en su departamento en la sección Lawrence de la ciudad. La declaración de los vecinos indicaba que un hombre vestido con un pantalón verde oscuro y camisa oscura y chaqueta había estado en el lugar y probablemente fue él quien entró al departamento de Joan. Varias descripciones de su atacante coincidían con las descripciones del hombre que había pedido pintar el inmueble de la vecina de Sophie Clark. O sea, la vecina que había dicho, este tipo vino antes a mi casa y me dijo que lo mandó el casero para pintar. La descripción coincidía con lo que los vecinos habían visto en el caso de Johan Graf. También era lo más ¿Sale? común, ¿no? Que dijera que iba a pintar. Ajá, sí, era como su manera, pero ahorita indagamos un poquito más en eso. Em, Ahora tienen a un sospechoso que en realidad físicamente no tienen como Descripción. una descripción, ajá, pero decían que vestía pantalón y camisa oscura, o pantalón verde oscuro, camisa oscura y una chaqueta, Pero igual como eso, pues al final de un trabajador de es un poco mantenimiento. arma de dos filos, ¿no? Si lo das a conocer público, él también se entera, se viste de otra forma. Ajá, pero, o sea, este detalle ya no lo, o sea, la policía lo sabe porque, pues, por los interrogatorios que hicieron a los vecinos, pero la prensa no sabe absolutamente nada. Ok, Entonces, el entonces está 4, bastante útil. ajá, sí, sí, o sea, hasta ahí pues ya mejor, ¿no? Ujú. El 4 de enero del 64 se descubrió uno de los asesinatos más horripilantes jamás vistos, que fue el de Mary Sullivan, de 19 años. Fue encontrada por sus dos compañeras de cuarto. La chica estaba colocada en posición sedente o sentada en su cama de espaldas contra la cabecera. Sullivan tenía una media y dos bufandas de colores anudadas en el cuello, que es el estrangulamiento. Sus partes íntimas habían sido laceradas con un palo de escoba. Aquí también algo que me resaltó mucho, o sea, al momento de introducir el palo de escoba por sus partes íntimas, em, decían los casos o los informes que la punta del palo de la escoba tenía como sangre. Y o sea, la escoba la dejaron así de que al ladito de ella. O sea, quien encontrara el cuerpo tenía que encontrar Tener también la esa escoba. escoba. Ajá. Entonces, encuentran a esta persona, Mary Sullivan. Sus partes íntimas habían sido laceradas con un palo de escoba y en uno de sus dedos del pie izquierdo tenía una tarjeta que decía Feliz Año Nuevo. Había restos de una película fotográfica, lo cual hacía pensar que el asesino estuvo fotografiando el crimen en todo momento, y las mismas características del asesino eran evidentes: departamentos saqueados, se llevaron pocos objetos de valor y la víctima había sido asfixiada con sus propias prendas a forma de lazo. Ok. Entonces aquí ya llevamos las 13 víctimas. La policía no da con ningún sospechoso. No tienen ni, o sea, no, lo único que tienen para ayudarse a tratar de dar con el perpetrador es pantalón verde militar, su camisa oscura y una chaqueta. Y listo. Que en realidad, o sea, si lo pones, era como un traje de trabajador de, de cualquier edificio. O sea, no, era Sí, algo es muy algo muy genérico, pues. genérico. Ajá, no era como que dijeras, uy, este pantalón solo lo traen Sí, los no. altos mandos de no sé dónde o los obreros de no sé cuál. O sea, en realidad no había como manera de identificarlo. Pero todo cambia el 27 de octubre de 1964, cuando un desconocido entró a la casa de una mujer joven en East Cambridge, haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento enviado por el supervisor del edificio. Ató a la víctima a su cama, procedió a agredirla sexualmente y se fue de repente diciendo "lo siento" mientras se iba. Ok. La descripción de la mujer llevó a la policía a identificar al asaltante
como Albert DeSalvo, y cuando su fotografía fue publicada, muchas mujeres lo identificaron como el hombre que las había asaltado o que las había intentado asaltar, tocando la puerta diciendo que lo había mandado al de mantenimiento para arreglar tal por cual, pintar, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, aquí este otro dato interesante. A principios del 27 de octubre, DeSalvo se hizo pasar por un automovilista con un problema en su coche e intentó entrar a una casa en Bridgewater, Massachusetts. El dueño de la casa, Richard Sporles, tuvo sospechas y después le disparó a DeSalvo. O sea, básicamente aquí es, ay, se me descompuso el coche, me prestas tu teléfono, quiero hacer una llamada, no sé qué, bla, bla, bla. El tipo le dijo, nada, Kyle. El tipo se pone insistente y entonces cuando lárgate o te disparo y le terminó disparando, ¿no? ¿Cómo, Entonces cómo, aquí, cómo? ¿Quién le terminó disparando? el dueño de la casa, Ajá. a DeSalvo, ¿Y sí le porque disparó? pues, no lo dejó entrar. Sí, sí, o sea, al final sí lo disparó, porque fue Pero no como como a un... herirlo, fue como de advertencia. Sí, sí, Ok. o sea, dice que sí le terminó disparando, pero pues no especifican si dio en el blanco o no. O Ah, sea, ya. solamente Es que fue me como sonó bien un... random eso. Ah, sí, ese día lo desvivieron, pero pues luego No, siguió. no, no. No, o sea, como para correrlo fue como Sí, sí, un disparo, de ¿no? Que advertencia, ajá. ajá, que en los 1960 y tantos, pues era más común que ahorita, ¿no? Bueno, espero. Entonces, hasta este punto, DeSalvo no figuraba como sospechoso de estar involucrado en los asesinatos. Hasta después de ser acusado de violación, dio detalles de sus actividades como el estrangulador de Boston bajo hipnosis. O sea, vamos a decir, él no figuraba, no hacía ningún sentido, absolutamente nada, hasta que un día un policía de ay, se me fue el nombre de la ciudad. No, no es más, es ¿No es Boston? no, no, no. Damn it. Bueno, un policía. Sí, sí, un policía de otro condado. Ujú, No me acuerdo ahorita el nombre del condado. Ahorita va a salir, pero no lo tengo ahorita fresco. ujú, El chiste es que este investigador termina llamándole a la periodista y le dice, oye, tú eres la periodista encargada de o bueno, las publicaciones del estrangulador de Boston. Y le dice, sí, soy yo, ¿qué pasó? Es que nadie en la policía me hace caso, ya hablé, fui a hablar con los detectives y nadie me quiere recibir, nadie me quiere escucharme, nadie quiere saber nada, ni nada, o sea, así todo mal. Y estoy recurriendo a ti como mi último recurso, pues, o sea, eres mi último recurso al que podría venir a buscar respuestas. Tengo un sospechoso capturado, que es Albert DeSalvo. Este tipo es conocido como el hombre del pantalón verde. ujú. O el hombre verde, no me acuerdo bien cómo lo llamaban. The Green Man, si no mal recuerdo. The Green Man. Y pues tiene varias acusaciones de asalto sexual, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces ella le brinca de volada, va a este otro condado, que no me acuerdo cómo se llama, goddammit. Y al momento en el que empieza a hacer como la investigación, le dice así como, a ver, quiero investigar más a De Salvo. Ok, puedes ir a la oficina de la policía y ahí te dan el archivo que tú quieras. Tú dile que vas de mi parte y todo chévere. Llega a la policía de este otro condado y le dice así como, oye, quiero el expediente de DeSalvo. Y el policía encargado de los expedientes le dice, ¿de cuál de todos los DeSalvo? Ok. Entonces ella le dice así como de Albert. Y dice, ah, ok, ahí tienes. Pum. Y le tira el archivo. Y pues ya el archivo es de que robos, no sé qué, bla, bla, bla. Ahora, si nos vamos con Albert de Salvo, es bueno, es nacido en Chelsea, Massachusetts, hijo de Frank y Charlotte de Salvo, hermano de 5. Su padre, un padre ejemplar, alcohólico, violento, y que en un punto le sacó todos los dientes a su esposa y le rompió los dedos de uno por uno. E incluso llegaba a obligar a sus hijos a ver mientras él tenía relaciones sexuales con sexoservidoras que llevaba a la casa y obligaba a sus hijos a ver como todo lo que hacía, ¿no? Sí, todo. Ajá. De Salvo torturaba animales de niño y comenzó a robar en la adolescencia, frecuentemente cruzando el límite de la ley. Cuando joven, o sea, cuando era más chico,
fue vendido como esclavo junto a su hermano a un agricultor de Maine por $9. Los niños regresaron a casa, donde el papá, Frank DeSalvo, comenzó a enseñar y animar a Albert a robar. En noviembre del 43, DeSalvo, de 12 años, fue arrestado por primera vez por un robo. O sea, aquí ya estamos viendo los antecedentes de Albert DeSalvo, que era conocido como The Green Man. Incluso también lo llegaron a conocer como el Measureman o Measuring Man, no me acuerdo bien. Ajá, Em, el hombre de las medidas o el hombre medidor, no sé cómo era la traducción tal cual. ok. El tipo se presentaba como una persona de mantenimiento que iba a pintar no sé qué y robaba cosas de los apartamentos a los que entraba. O sea, él tenía una obsesión por entrar a los apartamentos, se las arreglaba para que lo dejaran entrar y después de que lo dejaban entrar, pues ya era de que a lo mejor sometía a las mujeres, cosas así, ¿no? Pero en realidad, digo, por algo jamás se había relacionado con los asesinatos porque pues perpetraba como alguna violación o algo así y robo, vamos a decir que un robo menor, ¿no? Porque se encontraba pertenencias en la casa, era lo que se embolsaba y listones. Con eso se acabó. Entonces todo este background de DeSalvo nos empieza a dar como un espectro de quién en realidad pudo ser el estrangulador de Boston. Ujú, Al principio, cuando empiezan como a tratar de hacer la conexión de los primeros casos con Albert DeSalvo, coincide que DeSalvo estaba en prisión cuando cometieron los primeros asesinatos. entonces queda descartado prácticamente. Ajá, pero, o sea, uno de la periodista llega con el policía y le dice, es que, o sea, es tan evidente, ¿cómo demonios no se dieron cuenta que este tipo es el asesino? O sea, vean las denuncias que tiene, el tipo de comportamiento, el background, o sea, todo. No es posible que no lo hayan relacionado. Y Mm, entonces el policía le responde, es que sí está relacionado, pero las fechas de los primeros asesinatos no coinciden porque, o sea, no puede ser Albert de Salvo porque estaba en prisión. ujú, Y ella, la reportera, se empieza como a indagar y resulta que había salido antes, como 2 semanas antes de que el primer asesinato hubiera sido perpetrado por buena conducta. O sea, lo dejaron salir. y ellos no registraron que salió antes. No, o sea, Ellos- no sé, ahí como, Sí, ahí, pues alguien o sea, tenía mal la información. sí, como en los registros policiales, no sé por qué rayos, no sé si alguien simplemente lo omitió o era porque estaban como en dos condados distintos donde había sido arrestado y donde lo habían encarcelado. O sea, no sé en realidad qué fue lo que sucedió, pero no tienen como el registro hasta que esta reportera se pone a indagar de qué es lo que está pasando. Ujú. Entonces, ahora Albert de Salvo encaja como uno de nuestros principales sospechosos. Este, bueno, también algo de lo que ayuda bastante es que el tipo era corpulento, se vio unido al ejército, en el ejército hizo una estancia en Alemania, lo mandaron a Alemania, y en Alemania es donde conoce a su esposa, a esta Irmgard Beck. Se casa, tienen su primera hija y su hija nace con un defecto en la cadera. Después de que nace con el defecto en la cadera esta hija, este, tuvieron a un segundo hijo llamado Michael, pero aquí, digo, escuché que cuando lo capturan, el tipo se pone así como, o sea, cuando lo arrestan, pues, el tipo se pone a maldecir a su padre, que por qué lo hizo vivir todo ese infierno, no sé qué, bla, bla, bla. Y todos coincidían en que Albert de Salvo no podía, o sea, todos los que conocían a de Salvo decían que él no podía ser el estrangulador de Boston, porque en realidad, o sea, era una persona, digamos, tenía sus problemas con la ley de que robos y así, pero no al grado de quitar la vida, y que incluso con su familia se portaba como muy bien. Era como muy servicial y todo ese tipo de cosas. Él siempre trataba de ver por su familia. Em, entonces, aquí ya tenemos todo el background de qué es lo que está pasando, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, en los intervalos que estuvo en la cárcel, conoce a coincide, mejor dicho, con Daniel Marsh, que es el exnovio de una de las víctimas.
el tipo tiene un IQ así de que excelente, porque es un maldito genio, e incluso llegó a estudiar en Harvard, no sé qué, y conoce a otra persona que se llama George Nazar, que también es un tipo genio con un IQ increíble, que él está en prisión porque mató a un tipo en una gasolinera. Ujú. Entonces, aquí, después de los 3 asesinatos, encuentran a DeSalvo. DeSalvo encaja en nuestro perfil, tiene todo el background, tiene todos los antecedentes, desde el padre violento, este, a lo mejor lo que no coincidiera que lo que decían de que tenía problemas con su madre, pero en realidad se llevaba bien con su mamá, o sea, esa parte quedaba descartada, pero todo lo demás, sí iba como coincidiendo. El Green Man lo conocían así porque por la vestimenta que llevaba al momento en el que tocaban los apartamentos y que tenía que pintar o tenía que arreglar cualquier cosa por ser alguien de mantenimiento. Y el Measuring Man le decían el hombre medidor porque también se hacía pasar por una persona representante de agencias de modelos donde llegaba, tocaba y le decía a través de la puerta así como de hola, soy tal persona de la agencia de modelos tal, me pasaron tu contacto o me Tu pasaron tu dirección. dirección, ajá, para venir, porque uno de los reclutadores o uno de los prospectadores, no sé cómo se llame, vio mucho potencial en ti. Entonces, mira, si estás de acuerdo, lo que podemos hacer es que, o sea, solo me mandaron para sacarte medidas. Después de las medidas ya vemos si, o sea, yo paso las medidas a la agencia decide si te quedas o no te quedas. Si te quedas te marcan. Y si te marcan, puedes llegar a generar hasta 40 pesos por hora, $40 por hora. Y es sin desnudos. O sea, el modelaje solamente es de trajes de baño y vestidos de noche, me parece. Ujú. Entonces, o sea, el tipo ya tiene como la coartada perfecta del Measuring Man o del Green Man. O sea, él podía hacerse pasar por cualquiera de estos dos personajes para entrar a la casa y perpetrar lo que estaba haciendo, ¿no? Ujú. Entonces todo esto empieza como a tener muchísima forma. Incluso él no es declarado, o sea, al momento en el que lo arrestan, le dan cadena perpetua por este rollo de la violación o de que la intromisión pues a una casa ajena Ujú. y robos así como menores, ¿no? A él lo meten a la cárcel. Cuando se topa con estos dos tipos, George Nazar y Daniel Marsh, es cuando George Nazar contacta a su abogado y le dice, oye, tengo información sobre el estrangulador de Boston. Entonces, necesito, o si tú puedes llevar el caso para que no le vaya tan mal, o sea, que no lo sentencien a muerte por esos 13 O sea, asesinatos. se hacen amigos y le quiere hacer el paro. Ajá. Ajá. Entonces, todo concluye, o sea, todo empieza a indicar que, o sea, así de bote pronto, de salvo, entra a la prisión, se hace buen amigo de Nazar, le confiesa lo que sucedió y Nazar dice, ah, caray, ok, entonces lo que podemos hacer es un trato millonario, porque le puedo hablar a mi abogado para que tu historia se convierta en un libro y esos libros nos van a, o sea, ya con Van a esos vender libros mucho. Ajá. tenemos la vida arreglada. Entonces, De Salvo acepta por el hecho de que él quería ver por su familia, o sea, él quería dejar bien protegida a su familia. Ajá. ¿Sí? Entonces ahorita todo hace sentido, ¿cierto? Sí, sí, sí. De Salvo es el asesino, de Salvo es el estrangulador, le confiesa a Nazar, Nazar le dice a su abogado para que lo represente, que no lo maten, y empezar a hacer como empezar a maquilar todo lo de los libros y no sé qué. Ujú. Todo resulta, o todo esto, después, cuando el abogado habla con De Salvo, incluso el abogado dice, es un tipo muy cordial, o sea, es un tipo que ni siquiera te, mm, Te da inseguridad ni te causa mala ajá, o espina. sea, Ajá. puedes estar en la misma habitación con él y estás súper tranquilo, o sea, no te genera ningún problema estar con él. Es una persona muy cordial, muy amable y todo chévere.
el abogado arregla con los jueces que la declaración de DeSalvo no se podía usar en su contra para meterlo en la sí, darle para ejecutarlo, pues para matarlo, para darle pena de muerte. Entonces, DeSalvo lo que quería era simplemente quedarse en el hospital, un hospital psiquiátrico que ahí es donde él apela a la enajenación. Después de esto es como, okey, simplemente cuando yo estaba asesinando era otra persona, y pues yo cuando llegaba con mi familia era Albert DeSalvo. O sea, como tener 2 personalidades, apela a la enajenación mental y trata de que lo metan en el psiquiátrico. Pero todo esto se empieza como a desquebrajar. Tienen la confesión de DeSalvo. DeSalvo dice que sí, que él mató a las 13 personas, que él mató a las 13 víctimas. En las cintas de la confesión empieza a decir, o sea, empieza como a dar detalles que no eran publicados en los periódicos o que no había sido O sea, que solo el asesino podía tener. Ajá. ajá, que no era información pública. Entonces es donde empiezan como que sí es él. Al momento en el que DeSalvo agarra y dice, fui yo, el abogado dice, fuiste tú, vamos a hacer tu libro, nos vamos a hacer millonarios, todo chévere, no sé qué, cool. El alcalde de Boston, que ya sentía toda la presión, el departamento policial de Boston, que también ya sentía toda la presión porque no atrapaban a DeSalvo, bueno, porque no atrapaban al estrangulador, Ajá. se encuentran a DeSalvo y es como de sí, es él, o sea, tenemos que, Es es quitarse él, un o sea, súper problema de encima. exactamente. Entonces empiezan de que si es él, y si es él, y si es él, y si es él, no sé qué. Ok. A fin de cuentas, a De Salvo le dan cadena perpetua por estos 13 asesinatos. Lo dejan en la clínica psiquiátrica hasta donde yo sé. Lo dejan en la clínica psiquiátrica. O sea, el trato se hace. El trato millonario no, porque a fin de cuentas el libro nunca salió. Ok. Eh, por alguna falla como con el gobierno, no me acuerdo bien cuál es el motivo, Pues pero el digo, chiste es no que el sé libro si en sigue. ese entonces, pero creo que sí hay No, como todavía no salía alguna... porque creo que esto es a partir de John Wayne Gacy, si no ¿La mal ley? recuerdo. Ah, sí hay una ley, Ajá, ¿no? Que les impide bueno, de ajá, lucrar lucrar con ese tipo con de su cosas. historia. Claro. Ajá. Entonces, según yo ahí todavía no estaba esa ley. Digo, igual me puedo equivocar, me estoy inventando que fue desde John Wayne Gacy. Ujú, Pero el chiste es que no sale, ese trato millonario jamás se hace. El abogado también termina como súper molesto. Este abogado, es F. Lee Valley, que era el abogado también de digo, obviamente ya fue años después, de O.J. Simpson. ujú. Este, y pues también, o sea, como que ya iba por ese ramo de defender a estos asesinos, ¿no? Eh, el punto es que De Salvo ya está encarcelado, cadena perpetua. Tú fuiste el asesino, todos felices y contentos. El alcalde de Boston, la policía, todos, todos, todos. Menos la, la periodista. Ella empieza como a indagar, a indagar, a indagar. Con todos sus contactos, empieza como o logra obtener acceso a las cintas de las declaraciones de DeSalvo. Y ella se da cuenta que en realidad a DeSalvo le estaban preparando la confesión. Incluso se llegó a reunir con con una persona que había salido de la clínica psiquiátrica donde estaba DeSalvo, Daniel Marsh y George Nasser. Ujú. Se reúne con este paciente psiquiátrico fuera de la clínica y le dice, a ver, ¿qué tienes para decirme? El tipo le da como a entender que DeSalvo lo único que quería era dinero y estaban ofreciendo una recompensa por él, o sea, por el estrangulador de Boston. Ok. Al momento en el que están ofreciendo, creo que ofrecían $10,000. Nazar le dice a De Salvo, entrégate tú como el estrangulador de Boston y al momento en el que te entregues, yo me quedo con 5,000 y los otros 5,000 se van con tu familia. Tu familia va a estar súper bien, no te vas a tener que preocupar por nada y todos felices y contentos.
Entonces, entre Daniel March y George Nazar hacían o le hacían un lavado de cerebro a De Salvo para preparar las declaraciones de que él había sido. Entonces, él fue como pudo saber muchas de las cosas que dijo de que no habían sido información pública, ¿sí me explicó? Ujú. Entonces, empieza como a indagar un poquito más, un poquito más, un poquito más, y termina hablando con De Salvo. Le dice, oye, yo sospecho o yo creo que tú no eres el estrangulador de Boston. Ok. Y De Salvo, o sea, De Salvo desde la prisión le dice, ¿por qué no sería yo? La tipa, la periodista le hace un coco wash, le lava el cerebro y le dice, ya estás ahí de por vida, ¿qué tienes por perder si dices la verdad? Ajá. Entonces, De Salvo le dice, está bien, voy a hablar, voy a decir quién es el O estrangulador de sea, además Boston. como que él sabía. Sí, claro, porque si te fijas, todo empieza como a tener un poquito más, o sea, un poquito más rebuscado, pero empieza a tener más sentido. El hecho de que Daniel Marsh y George Nazar le empiezan a decir, tú entrégate, todos vamos a estar bien, tú te entregas, tu familia va a estar chido y nosotros nos salvamos de todos esos cargos. Ujú. Entonces, el de Salvo le dice, ok, yo voy a declarar, te voy a decir la verdad, yo sé sobre el estrangulador de Boston, así que ven mañana y hablamos al respecto. Al momento en el que pasa esto, De Salvo al día siguiente aparece muerto. ¡Hala! Ajá, en la prisión. Entonces, en el psiquiátrico, es como un psiquiátrico prisión, pues, o sea, están Sí, sí, los sí. criminales, Enfermos mentales al mismo tiempo. exactamente. Entonces, una de las teorías o deducciones que se tienen es que algo muy heavy estaba pasando en ese punto, porque por ser una prisión de máxima seguridad, los policías y los reos estaban todos comprados para que este güey, Albert de Salvo, no hablara, para que este güey no dijera absolutamente nada de Sí, lo que pues en como realidad dices, había ya, pasado. mira, ya con el simple hecho de que al gobierno le convenía que ya hubiera un Exactamente. culpable capturado, pues ya ahí hablamos de que, pues sí, Ajá, digo, con entonces, alguien que haya escuchado la entrevista, pues ya ajá. dijeron, aquí no nos conviene que se vuelva a desatar el Y el pánico, cómo ¿no? incluso hasta el abogado empieza, o sea, porque las cintas solamente son audios. Ujú, Entonces, los audios hacen alusión a que De Salvo no tenía un IQ súper desarrollado. Entonces es como si tú ahorita no me estuvieras viendo y yo te dijera, ah, sí, mira, tengo un croquis aquí físico de la casa de de la víctima Anna Lessers y ujú, de repente te digo así como, a ver, descríbeme el apartamento de Anna Lessers, tu primera víctima. Ah, sí, mira, recuerdo que, y yo estoy viendo el croquis y te estoy diciendo, la entrada era portal y después seguía un pasillo y después seguía un cuarto, o sea, como que te empiezo a escribir todo, pero si lo tengo yo aquí en físico, ujú, obviamente te lo voy a poder decir. Como la entrevista solamente es audio, ujú. el que esté escuchando No lo no lo va... va a sospechar. El problema es que cuando De Salvo empieza como, ah, sí, mira, es que si te fijas aquí, o sea, como que de repente le dice así como, si te fijas aquí al Sí, como que la entrevistador, regó. Ajá. ajá, o sea, hay como dos, tres fallos en la entrevista donde él mismo delata que lo están induciendo a hacer esa declaración, o sea, que él se declare culpable. Todo esto empieza como a generar unos rollos así como muy conspiranoicos y todo lo que quieras. Detienen a Daniel Marsh, George Ujú, Nazar sigue en prisión. Detienen a Daniel Marsh, que es el exnovio de una de las víctimas. Al momento en el que no encuentran, porque en realidad jamás hay evidencia de que De Salvo estuvo en las escenas del crimen. O sea, no lo pudieron encontrar culpable fuera de sus declaraciones. No había evidencia, no había absolutamente nada. El cuchillo con el que apuñaló a alguien, que apuñaló, jamás fue encontrado. Huellas digitales, pues en esos tiempos no había. O sea, no había nada, nada, nada que lo ligaran a las escenas del crimen. Entonces, o sea, lo único que hay es su declaración.
A Daniel Marsh lo detienen. Al momento en el que lo detienen, tampoco tienen absolutamente nada para detenerlo. Pero el tipo, burlándose del policía, le dice, ¿ya me puedo ir? ¿O por qué me tienes aquí? Y Ujú. el tipo le dice, no, pues es que ya no te puedo retener. Y le dice, y el policía le dice, pero sé lo que hiciste y voy a estar vigilándote. Y Daniel Marsh le responde así como, no importa, o sea, yo me puedo ir de esta ciudad y voy a volver a empezar. O sea, voy a volver a hacer lo que se me hinche las pelotas y en realidad nadie puede detenerme. Ok. Y se va el detective, o sea, esto te estoy diciendo desde la escena de la película. Ujú. El detective sigue a Daniel Marsh y Daniel Marsh, así como llega a su casa, saca sus dos, tres cositas y se va en su coche. Entonces, Daniel Marsh y George Nazar, que le lavaron el cerebro de Salvo para que él se declarara culpable, que su familia se encontrara bien y aparte le ofrecen un trato millonario por todos los libros que se pueden vender, al final todo esto se va al demonio, Albert de Salvo muere, George Nazar se quedó en prisión, pero Daniel Marsh, que es el que sale, es el que en realidad se va de la ciudad. O sea, a partir de ahí cesan todos los asesinatos, pero yo no estoy seguro de que haya sido porque Albert de Salvo era el verdadero estrangulador de Boston. Suena más a que era Daniel, Ajá, probablemente, o algo así. exactamente, a Daniel Marsh. Y que también, o sea, sí decían que tenía como unos arranques ahí medio heavies. O sea, la exnovia, antes de ser asesinada, le dijo a sus amigas así como este tipo es medio extraño, tiene unos arranques ahí medio raros, me ha estado Y él es stalkeando, el me ha que estado... tenía el IQ muy alto. O Ajá, sea que también nos da a pensar que fácilmente pudo manipular a pues a todo de a su salvo, conveniencia para que... exactamente. Damn, ok. Sin mencionar Ese que fue aparte un de giro. Salvo también era como que le gustaba mucho la atención, o sea, él quería tener la atención de Sí, todos los también le medios porque gustó decir, ay, sí, yo sí, soy. Que es también exactamente, común, incluso ya ves exact- que están los típicos copycats. exactamente. Damn, ok. Después de todo esto, pues ya posteriormente salieron libros, no sé qué, bla, 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 o sea, en todos estos libros que han salido, me parece que fueron en el 95, salió un libro en el que empiezan como ya con la tecnología que existía hasta ese punto, hacen pruebas de ADN y de Salvo no coincide con absolutamente ninguno de los asesinatos, creo que coincide con uno, pero es como por allanamiento en realidad, ni siquiera fue por el asesinato. Entonces, o sea, ahorita, la teoría es que hubo más de dos perpetradores, o sea que era como un grupo, que ese grupo se regía como por las mismas reglas de no te olvides de que tienes que estrangularla, no te olvides que tienes que hacer tal, no te olvides que tienes que hacer eh, Pascual, no sé lo que sea, para que todos crean que somos una misma persona. Entonces todo se va como por ahí. Ya exhumaron el cuerpo de Salvo, exhumaron el cuerpo de la última víctima, no la encontraron, o sea, no hicieron match. Muchas cosas que a mí en lo personal me hacen pensar que De Salvo era inocente y lo único que quería era un bien para su familia. Un hombre de familia que quería dejar bien a su familia y pues terminó pagando los platos rotos. Se metió en un, Sí, en se un dejó agujero del que ya no. manipular y todo junto, todo se acomodó de forma que Exactamente, el verdadero responsable se salió con la suya. es correcto. Ok, oye, un final muy bueno, muy de película. Sí, ya sé, es La muy verdad es que inesperado, está muy extraño. Y sí. es lo que te digo, o sea, al principio fue Albert de Salvo, el estrangulador de Boston, dije, sí, ese, pum, ahorita, rápido. Sí, que lo Este, encarcelen. saco el tema, rapidísimo, al cabo ya saben quién es, ya saben cómo estuvo, bla, 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 pum, 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 y de repente así me empiezo a meter más y más y más y más y más, y de repente es como de, no, ¿cómo crees? Y terminé, Enojado, este, no enojado, pero eh, dictaminándolo como una persona simplemente que se preocupaba por su familia claro. em, y cero culpabilidad de los asesinatos. Ok, ok. Oye, pues muy buen caso. La verdad es que no lo conocía. Me... Connecticut era Ah, el policía del otro ¿Connecti o condado que se llama Connecticut? Connecticut. Connecticut, ya, Connecticut, sí, ok, ese ya, ya, mero, ya. Sí salió. Ok. de Oye, Connecticut. muy buen caso. La verdad es que me gustó un buen. El final está muy bueno de Esperado, película. ¿no? Sí, sí, sí. Excelente. Muy buen trabajo. Me latió, Gracias. me latió. Y Vamos no, a ver. no lo conocía. O sea, o no sé si había escuchado, pero sin la parte de de esta otra persona, pues, de que en realidad
parecía que no fue él, o parece Ah, ser que claro, no fue él. O sea, a lo mejor lo escuché y yo sí me quedé con la idea de que había sido Albert, claro. porque si no, no me sonó ahorita Sí, eso. y así de bote pronto lees cualquier cosa y si dices si fuese güey. O Sí, sea, sí, sí, escuchas así como las declaraciones del Green Man y del Measuring Man y todas esas cosas y dices, claro que es ese tipo. claro. Pero ya después empiezas a indagar un poquito más y si dices, uff. Muy bien, vale, vale, me gustó bastante. Bueno, ¿algún otro comentario del caso o ya ahí quedó? No, ahí se acaba. Vale, Ya cada quien que dictamine lo que quiera. sí, Yo pienso que Albert de Salvo era inocente. sí, yo también lo creo. Muy bien. Vale, ¿Y tú qué nos traes el día de hoy? muy bien, pues como tema random, otra vez de cine primero. Ok, Fui ayer a ver la película de La Sustancia con Demi vale. Moore. La verdad es que creo que es una película muy buena, creo que no es para todos, creo que puede haber mucha gente que se va a salir de la sala Ok. al ver la película. Pues, Digo, yo veo mucho cine, es de las películas visualmente más grotescas que he visto en mi vida. ok. No voy a dar spoilers, nada más quiero en general como hablar de lo que critica la película, porque creo que es una película que se enfoca en criticar, pues varias cosas. Primero lo que son estándares y creo que critica mucho la autoagresión que llevamos muchas personas o que llevan muchas personas, Ok. como por tratar de no envejecer, tratar de seguirse viendo de alguna manera. Ok. La película así digo, de lo que sale en el tráiler, trata de una persona, bueno, una mujer que le ofrecen, digamos, que se puede inyectar algo y con ese algo va a poder ser joven otra vez una semana, pero tiene que estar intercalando. Una semana joven, una semana Ok. vuelve a su cuerpo normal, ¿no? Pero Vale. le dicen que es estricto trato, ¿no? O sea, que no puede pasar una semana y un rato, o sea, tiene que ser exactamente la semana. Una semana y una semana. Ajá. Ok. Entonces, pues bueno, esto se le empieza a salir de control, empieza a querer como romper ese, obviamente al volver a ser joven, empieza como a querer excederse y esto empieza a tener consecuencias. Entonces, bueno, la película creo que critica mucho eso, como el que vemos, creo en general los humanos, el envejecer como algo malo cuando es algo completamente natural. Sí, Y claro. por el otro lado de la moneda, creo yo que premiamos mucho las cosas que deberíamos ver como grotescas, justamente, ¿no? O sea, ciertas operaciones, ciertas sustancias, digo, yo mismo soy muy fan de los eventos de fisicoculturismo, ¿no? Y por ahí, Ok. por eso me venía mucho ese tipo de cosas a la mente. O sea, si lo vemos en cuanto a la naturaleza, eso debería No, ser algo que viéramos como grotesco. sí, Y claro, de no hecho es yo cuando natural. le platiqué un poco a mi mujer de la película, ella que no le gusta ese tipo de imágenes, dijo, oye, ¿y tú crees que realmente sea necesario llegar a ese punto como para presentarlo? Y ya fue cuando como que me hizo clic, porque dije, pues sí, porque lo que sí es, o sea, lo que sí es de algún modo grotesco, nosotros lo premiamos, o sea, les hacemos Claro. concursos, les damos trofeos, viven de eso. Y digo, yo mismo no voy a dejar de idolatrar a Sibón, por ejemplo, ¿no? que, que justo es eso, o sea, al final se meten sustancias que agreden mucho al cuerpo y tienen costos muy altos y de todos modos los demás lo aplaudimos. Claro. Sí, Entonces, ajá, pues no solo lo aplaudimos, o sea, lo idolatramos, porque así como tú dices, sí, bomb, o sea, hay sí, muchos así va lo tipos de que tú dices, muchos, ajá, así es como de no mames, o sea, quisiera incluido yo. estar como ese güey. Sí, Claro, sí, sí, claro, o sea, de muchos es como el top. exacto. Entonces, por eso Entonces, es que le decía yo a mi mujer, sabes que creo que esta película de algún modo lo hizo muy bien porque, o sea, si no lo llevas a ese punto de lo grotesco, no lo entendemos. claro, O sí, sea, sí existe un punto en el que está bastante dañado, digo, en este año también, murieron varios de los fisicoculturistas que yo seguía en redes y demás, y dices, o sea, ese es un punto que no debería premiarse, pero se premia, ¿no? claro, Entonces, critica mucho esto, también creo que
llega una crítica en la que habla de que dejamos de ser nosotros mismos, o terminamos odiándonos a nosotros mismos, tal cual está en la película, creo que bastante claro, Ujú. por cumplir con este tipo de estándares, ¿no? Y también como en lo social, en cómo hay éxito ligado a este tipo de estándares, cuando pues tal El- vez no sería lo ideal, ¿no? No es como que Claro. sea lo más importante, pero bueno, tampoco creo Grotesca, que entretenida grotesca, y... muy bien hecha, creo yo, Ok, pero es muy grotesca visualmente, entonces sí, pues para personas que sean susceptibles, definitivamente no es la película. Pero ok, como todo lo demás, me parece que es bastante buena. Entonces, bueno, esa vale. es la recomendación cinéfila. Netflix. Y por ahí mi mente divagó mucho en la noche pensando en la película y tengo una pregunta que hacerte. Ok, A ver si tú la sabes responder, ¿vale? ok. A ver, solo como preguntas bien random que te llegan así a la mente cuando estás tratando de dormirte y es como de, Ajá. oye, tu cerebro diciéndote, oye, ¿por qué? A ver, estamos de acuerdo que cuando uno se inyecta esteroides, todos los músculos crecen, Ajá. ¿sí? Incluido el corazón, y aún y cuando no los ejercites. Ok. Sí, 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 ¿vamos de acuerdo en eso? Ajá. Ok, la lengua es un músculo, ¿estamos de acuerdo? Ah, cabrón, sí. Porque la Pero ese lengua no no crece. crece. Ah, la madre. No sé, supongo que debe de haber alguna explicación. No Sí, puedes sí estar la más hay, de sí la hay. mudo. Sí la tengo, la tuve que buscar, si no, no iba a dormir. Ok. No, ¿qué tal que el vocalista de Kiss, ese que también ese hace lengua así gigante, era... No, era una operación eso. Se ponía... Botox, o algo Ajá, así. en la lengua, no O sé. acá, testosterona en la lengua. No No, va no por sé, ahí. pero a ver, No, cuál es la ninguna teoría explicación? al respecto. No, ni idea. Algo Bueno, fisionómico debe ser, ¿no? sí. Simplemente es Fisiológico. porque la lengua no tiene receptores androgénicos, como el resto de los Ok. músculos. Entonces, por eso esa no crece. Ah, o Ya, sea, ya la te respuesta enteras. estaba sencilla, Sí, nomás. es bastante sencilla, es bastante simple. De hecho, ya cuando la leí dije, pues claro, Claro, qué imbécil. tonto, cómo no lo pensé. Pero, pero Y tú ya ves, cerebro imbécil, ¿cómo no? déjame dormir en lugar de estar con... En lugar de hacer preguntas estúpidas, respóndete de esas preguntas estúpidas. Sí, pero bueno, nada más. Se me hizo random mi pregunta. Ok, Y ya. sí, eh, digo, sirve. Es todo. Muy bien. Muy bien. Pues ya, creo que vamos terminando. ¿Tienes algún otro tema del que quieras hablar? ¿No? No, nada. Es No, todo. por el día de hoy es todo. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado el tema. Ahí medio de repente me hago bolas porque mi cabeza trabaja más rápido que mi boca, entonces Ah, pero la tengo que verdad es aprender. que te quedó muy bien, ¿eh? Así Muy en bien. serio, me gustó mucho el tema. 10 de Ok, 10. denle like, compartir. Sí, bueno, Ya terminamos saben. este capítulo, como siempre, agradeciendo a todos el tiempo para escucharnos y Claro. esperando lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les pedimos que apoyen dando like, comentando, suscribiéndose y principalmente recomendándonos con cualquier persona a la que crean que le pueda gustar nuestro contenido. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Hasta Perfecto. luego. Gracias, camarada.